hoy en una nueva edición de Botando Corriente, que es este programa sobre diferentes aspectos y temáticas del sector minero energético. Hoy nos encontramos con un invitado especial, es el señor Luis Madri, quien es gerente de gestión ambiental en Cerrejón. Él es ecólogo y es restaurador de ecosistemas. Luis, un saludo y bienvenido a Botando Corriente. Ministro, muchas gracias, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Luis. Hoy vamos a hablar de minería sostenible y pues con un experto en la materia que nos va a contar cómo son esos procesos de restauración y cómo la minería se puede hacer de una manera que respete el medio ambiente, inclusive que mejore las condiciones de los terrenos y de los ecosistemas donde se realiza posterior a que se acaban las operaciones mineras. Pero antes de empezar, Luis, voy a hacer la invitación porque yo a Luis lo sigo desde hace un par de años en redes sociales porque es muy pedagógico en mostrar cómo hace su trabajo. Y ahí quiero que se metan a Twitter, que es donde es más activo, y sigan la cuenta de Luis, que es @madrinan Luis. No sé, Luis, si tienes también cuenta de Instagram o de Facebook o de otras redes sociales. Sí, también me consigues en Facebook, me consigues también en LinkedIn. En Instagram me están convenciendo para meterme, sino que a veces nunca me queda suficiente tiempo para estar en tantas redes. Bueno, yo creo que Instagram sería bueno, Luis, porque es una red que es mucho más visual y muchos de los contenidos que usted publica son bastante visuales. Bueno, entonces yo quiero que empecemos contándole a los que se conectan a esta hora un poco de quién es Luis Madri, de dónde viene, digamos, esa pasión por combinar la minería con temas de ecología, de medio ambiente. ¿Por qué nos cuentas, Luis, en unos pocos minutos, quién eres, qué haces y a qué te dedicas en Cerrejón? Pues muchas gracias, ministro. Yo creo que esto nace en el Bichada por allá en los años 90. Mi papá compró una finca en esa época y yo me acabé de criar en los llanos. Entonces me acabé de criar entre morichales, ríos, pescar, animales. Me encantaba irme al bosque de noche solo cuando tenía 16 años. Ese era el plan mío cuando era un muchacho. Las cosas no se pueden hacer mucho hoy en día. Y tuve la gran fortuna que el gobierno colombiano me dio la beca Bachilleres por Colombia, la de Ecopetrol, por ser el mejor bachiller del departamento en esa época. Y me dio la oportunidad de estudiar lo que yo quisiera. Entonces me dijeron que estudiara Derecho, que estudiara Medicina. Y dije, no, yo voy a estudiar Ecología. Y me dijeron, pero no es que era inteligente, ¿cómo se va a tirar la vida de esa manera? Pero uno tiene que hacer lo que le gusta. Y soy ecólogo. Gracias a Dios, pues tuve la fortuna de ser becado también luego en México y en Estados Unidos. Viví también en Canadá un tiempo, todo el tiempo becado. Y cuando estaba ya trabajando en la Universidad Concordia, ya en Canadá, creo que el ministro estudiaba en una época de su vida, dije, bueno, ¿me voy a quedar viviendo aquí toda la vida o regreso a Colombia? Y quise regresar a Colombia porque los desafíos no es simplemente criticar, sino hacer. Yo siempre quise hacer cosas. Y por trabajar en diferentes problemas que hay, o sea, lo fácil es opinar en contra de un proceso. Y la minería es un gran reto porque pues el impacto que puedes ver durante la operación es muy grande, pero realmente el reto con el conocimiento y con la ciencia es que puedes llevar a volver los ciclos naturales, a generar los ciclos de energía, el reciclaje de nutrientes, y por eso decidí regresar a Colombia para devolverle al país todo lo que me ha dado. Hay un paréntesis ahí. Entonces, ¿estudió en Concordia? ¿Se graduó de Concordia? En Concordia hice mi segundo postdoctorado. Ah, bueno, yo hice el pregrado, entonces teníamos Sí. ahí una diferencia, pero bueno, pues fuimos a la misma universidad, qué interesante. Bueno, Luis, y para entrar en materia, ¿por qué no nos cuentas también brevemente un ejemplo concreto de un proyecto en el que hayas trabajado, en donde hayas podido lograr una transformación ambiental a partir de un proyecto minero? Mira, yo creo que el proyecto más bonito en el que he trabajado en toda mi vida es el cauce modificado de Arroyo Bruno, porque en ese sentido reiniciamos cómo debería ser un arroyo desde el principio básico de la ciencia, que tuviera los sistemas de rápidos, remansos, que tuviera su ronda hídrica, cómo la reconformas, cómo ubicas los suelos. Bonito es que hemos podido seguirlo desde el inicio.
yo los fines de semana me voy a caminar por el arroyo Bruno para ver cómo van mis arbolitos, yo les digo así. Y de hecho, en ese arroyo en particular, yo he sembrado más de 100 yo mismo, 100 árboles, y hay más de 7.000 árboles nativos de diferentes puntos que se sembraron, de 40 especies nativas. Y lo que llevamos también es siguiendo todos los monitoreos de fauna, creo que es el sitio más monitoreado del país. Cada 3 meses hacemos un monitoreo completo de todos los grupos biológicos, desde peces, aves, insectos, plantas, y hemos visto la evolución del sistema. Se esperaba que llegara a condiciones de estabilidad al 5.º año, pero de hecho esto ocurrió desde los 2 años y medio. Actualmente lleva 36 meses y ya a la altura del dosel supera los 7 metros en el bosque y está funcionando. De hecho, el año pasado encontramos un jaguar dentro del cauce modificado, lo cual fue pues maravilloso para nosotros. Y ahí, digamos, habitando o como parte de su hábitat ya el arroyo para el jaguar y bebiendo del Sí, arroyo sin problema. claro. Claro, lo que pasa es que en el arroyo hay muchísimos venados. De hecho, se mueven en gran cantidad. El arroyo, el modificado como el área circundante, se encuentra dentro de un corredor biológico que une la Sierra Nevada con el Perijá, que básicamente pues es el plan de compensación de la empresa. Y actualmente purula en biodiversidad, sobre todo aquí la población de venados llegó a ser más de 3.000 venados de cola blanca y cauqueros que se movían entre Sierra Nevada y Perijá, y actualmente han llegado 8 jaguares también al sistema, aparte de todos estos animales. Bueno, Luis, otro tema que le preocupa mucho a las personas en Colombia con los proyectos mineros es que hay una concepción que la minería es contaminación, es destrucción, es extracción, que no, que acaba con la naturaleza, pero pues en sus cuentas, en sus redes y en su trabajo hemos visto unos programas de rehabilitación postminería muy importantes. ¿Por qué no nos cuenta qué quiere decir eso? Y como para que los que están hoy conectados al programa conozcan qué se puede hacer en materia de rehabilitación postminería y qué ejemplos concretos tenemos ahí. Pues le agradezco la pregunta, ministro. Creo que es el tema más importante porque tendemos a ver la minería como el impacto puntual cuando la mina está operativa, pero la mina es mucho más allá de eso. La mina arranca desde el mismo plan inicial de manejo, arranca el mismo proceso de cierre de mina. En ese sentido, Cerrejón fue pionero en Colombia porque desde los años 80 se guardó el suelo del descapote originalmente en bancos de suelo. Ese suelo nos permite hacer la rehabilitación. ¿Qué ocurre con la minería? Primero, antes de la mina, se hace un estudio de todas las coberturas, cuál es el estado del suelo, cuál es la vegetación, cuál es la fauna que vive en el área. Después de que está todo perfectamente inventariado, se hace lo que se llama la liberación de fauna, que es, tenemos que llevar la fauna a otros lugares donde pueda cumplir su ciclo vital mientras la mina ocurre, y se lleva pues todo el rescate de plántulas y semillas, se llevan a bancos de semillas y a viveros. Después se recoge el suelo, que es la capa viva que está encima de eso, y por eso yo arranco desde antes de la minería, porque es la parte fundamental para llegar al después de la minería. Ese banco de suelo se lleva, se deja en bancos de suelo y se recoge cerca de 43 millones de metros cúbicos de suelo guardados para poder hacer el cierre final de minas. Después ocurre la minería. Un tajo minero tiene una vida media de 20, 25 años, pero una vez la operación nos va cerrando áreas que ya no son mineras, se las entregan de regreso al departamento ambiental y ahí nosotros, primero que todo, estabilizamos las laderas, otra vez, ponemos unas pendientes más suaves que las de minería. Sobre esas laderas se pone una capa de suelos de 30 a 40 centímetros, la cual la estabilizamos con gramíneas por 3 a 4 años. Y después de esto comenzamos a enriquecerla con especies nativas. Actualmente se han rehabilitado ya 4.400 hectáreas en Cerrejón, y estamos aumentando cada año más la cantidad de áreas rehabilitadas. Estábamos antes haciendo 50, 100 hectáreas, ya estamos ahora llegando a las 300 hectáreas rehabilitadas y la meta para 2021 en adelante es aumentar a 500 hectáreas rehabilitadas anuales. Entonces, pues nos preguntan, ¿cuándo van a cerrar el hueco? Pues eso va muy en paralelo con el cierre de las operaciones, va en paralelo. El cierre de mina inicia desde la parte operativa. Entonces, ahí, pues con una explicación detallada y pedagógica, Luis, podría uno concluir que la minería y la sostenibilidad realmente son procesos que van de la mano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer es hacerlo de una manera responsable y con datos y conciencia. Lo principal es comprender en qué sistema estamos, no tratar de meter cosas que no pertenezcan a la región, entender cómo es el ciclo de agua. De hecho, yo ayer ponía en Twitter una serie de tiempo que muestra cómo es la respiración de la vegetación en La Guajira. Uno no puede venir aquí en el mes de julio
y esperar ver un verde frondoso. Si tú vienes ahora en noviembre, todo está verde, lleno de agua, y esos pulsos son necesarios. Entonces requieres también las especies que están adaptadas sosteniblemente a esos ambientes. Y no puedes aplicar el mismo método que se usa en La Guajira para Antioquia. Aquí, digamos, lo fundamental es conocer muy bien el sistema. Colombia tiene excelentes profesionales en biología, en ecología, ingenieros forestales, que también tienen que unirse, digamos, a estos procesos y traer toda esa capacidad que tiene el profesional colombiano para, digamos, generar este desarrollo paisajístico sostenible, que es lo que nos acaba aportando finalmente. Bueno, Luis, una pregunta, digamos, sencilla, pero abierta. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, lo que más disfruto, buena pregunta. Van dos cosas, yo diría. A mí me encanta hacer las liberaciones de fauna. Resulta que aquí, digamos, en el trabajo, nos llegan muchos animales que han sido atropellados en las carreteras fuera del complejo minero. Tenemos un sistema de llamadas de emergencia y tenemos un centro de fauna que rehabilita la fauna. Y hemos dado atención veterinaria a más de 8.000 animales en 10 años. El año pasado nos llegó de una comunidad eh, un puma yaguarundi que venía golpeado con daño neurológico. Estuvo casi un año en rehabilitación y lo soltamos y fue, digamos, la mejor sensación del mundo es ver un animal volver a su hábitat natural. Y el segundo punto son sembrar mis árboles. Llevo la cuenta de cuántos árboles llevo sembrados. ¿Cuál es la Este año meta? ya llevo 1.464 años, 1.464 árboles en 20 Sí. años. ¿Y cuál es la La meta meta? mía, la meta es 5.000, llegar a 5.000 árboles yo mismo, que siembre, abrir el hueco. Y he trabajado también, hasta ahora, 350.000 árboles he dirigido las siembras. Mi meta personal es llegar a 8 millones. Entonces sí, esos son, digamos, lo que me mueve. Bueno, Luis, antes de irnos, ¿qué mensaje le darías a los colombianos que tienen preocupaciones, que tienen dudas, sobre todo de carácter ambiental, con la actividad minera? Porque pues desafortunadamente hay mucha desinformación. Lo decías ahora, es una discusión que hay que dar informadamente, con datos, con base en la ciencia. Pero un profesional con tanta experiencia, ecólogo, como es usted, ¿cuál es el mensaje, y sobre todo a la gente joven que tiene las preocupaciones con la minería, qué mensaje les darías? El mensaje es que toda preocupación es válida, toda actividad humana genera un impacto, pero lo principal es que sepamos que hay unas medidas de mitigación, una jerarquía de mitigación. Eso significa que, digo, sobre todo las actividades licenciadas como la minería, tienen sistemas de control muy estrictos, los cuales pues están basados sobre todo en la ciencia y tienen un monitoreo continuo. La invitación a ellos es que se informen, que puedan ver todo lo que se está realizando. Inclusive yo siempre digo, Cerrejón es una compañía de puertas abiertas. Aquí en un año normal, que no tengamos COVID, recibimos más de 15.000 visitas al año que pueden ver y entender cómo se da este proceso de rehabilitación en vivo y en directo. Y también a universidades, academias, recibimos cientos de visitas de profesionales universitarios. La invitación es a que generemos ciencia, que digamos, ahora estamos buscando inclusive ya comenzar a hacer publicaciones en revistas indexadas para que puedan ver todo directamente cómo funciona esto. La invitación a la juventud es, necesitamos salir adelante como país. La minería es necesaria, la minería está en todas las actividades que tenemos en el día a día y por eso es un factor fundamental para el desarrollo del país en los años venideros. Y es el punto que nos va a llegar a un desarrollo futuro con energías, digamos, limpias. Necesitamos el cobre, necesitamos el níquel, necesitamos todos los superconductores, las tierras raras. Y el carbón también es fundamental para que podamos llegar a generar esos programas sociales de inversión y que el país pueda, digamos, aprovechar esa matriz energética, porque el carbón no es vender carbón, es vender la energía para el mundo. Bueno, Luis Mariñán, muchas gracias. Ahí tienen a Luis Mariñán, un ecólogo con doctorado, con postdoctorado, con un trabajo además en campo bastante profundo, con un conocimiento creo que inigualable en Colombia, quien nos habla desde su experiencia, donde decidió ir a aportar conocimientos a Colombia después de haber estado por fuera varios años, y la invitación que nos hace a conocer y a usar datos y a basarnos en la ciencia para poder responder a las inquietudes que, como lo dice Luis, son válidas. Luis, muchísimas gracias, un placer haber estado aquí en Botando Corriente
y te agradecemos nuevamente el espacio y el tiempo que nos has otorgado. Muchas gracias, ministro, y de nuevo a todos, muchas gracias por su tiempo. Bueno, y aquí los esperamos para otro episodio de Votando Corriente. Sigan conectados para seguir discutiendo temas de interés del sector minero energético.